Hola con todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a explicar acerca de las entradas analógicas y digitales en el programa de Arduino. Entonces, para esto vamos a iniciar realizando los ejercicios que se nos presentan en nuestro texto de trabajo, para lo cual el primer ejercicio inicia con un potenciómetro. Inicia con el programa de un potenciómetro. Tenemos que tener creado nuestra cuenta Tinkercad y desarrollado el circuito que nos plantea el texto. Una vez desarrollado el circuito que nos plantea el texto, vamos a analizarlo. Entonces tenemos un potenciómetro, que es una especie de resistencia variable. Es decir, va a permitirme, es como los interruptores de volumen de los televisores antiguos, me va a permitir cambiar los valores, en este caso de acuerdo a la función que yo le dé al potenciómetro. Me va a medir señales de eléctricas, específicamente voltajes, que pueden variar continuamente, pueden cambiar en distintos valores, lo cual en una señal digital no sucede, ya que solo tenemos valores entre 0 a 1. En cambio, con una señal analógica, una señal eléctrica, yo puedo tener distintos valores, distintos puntos intermedios, como cuando alzo el volumen de la televisión. Yo puedo hacer que mi volumen se quede en medio, bajo o alto. En cambio, a diferencia de una señal digital, en donde simplemente yo puedo hacer que esté bajo o alto, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que es una entrada analógica. Detecta señales eléctricas, específicamente voltajes, ¿no? Aquí, desde el pin central, se va a emitir una señal eléctrica analógica que va a ser leída por nuestro Arduino en los pines analógicos que van desde A0 hasta A5. Esta señal que es leída después va a ser transformada en valores numéricos, en valores entre 0 a 1024, ¿sí? A diferencia de una señal digital que solo maneja valores de 0 y 1. Muy bien. Entonces, una vez entendido esto, vamos a proceder a analizar el código, ¿sí? El código de programación que me permita leer esos valores que están ingresando en esta entrada. Muy bien. Nos vamos al apartado de código. Cuando veamos aquí tenemos que percatarnos que el modo edición esté en modo texto, ¿sí? Una vez que esté en modo texto, borramos lo que nos viene aquí por defecto y dejamos que solo nos quede esta especie de slash. Estos slash lo que nos permiten hacer es comentar para qué va a servir nuestro programa. Es decir, poner un comentario. Decir, por ejemplo, el nombre del programa, para qué sirve una línea de código específica. Podemos ir detallando, ¿sí? Siempre poniendo ese slash, es decir, es algo que no va a interferir con nuestro código, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez entendido eso, vamos a analizar, antes de ir con las constantes, esta función de aquí, el void setup. El void setup es una parte especial del código de Arduino. Es lo que el Arduino ejecutará una sola vez cuando se enciende o se reinicia, es decir, cuando lo ponemos en marcha. Entonces aquí el código que está escrito aquí se va a realizar una sola vez, no se va a volver a repetir, sino solo se va a hacer una sola vez cuando nosotros conectemos o alimentemos nuestro Arduino, ¿sí? Además, dentro de aquí nosotros tenemos un código que dice serial.begin. No es que siempre va a estar ese código. En este caso, este código de aquí me va a permitir realizar una conexión entre el Arduino y mi monitor serial de mi ordenador. Es decir, que yo voy a ver los datos que me emite el potenciómetro en mi ordenador. Por eso utilizo esta función, ¿sí? Utilizo el serial begin, que tenemos que tener en cuenta que la palabra serial va a significar que es la comunicación con la computadora que yo hago con el Arduino, la comunicación con la computadora. Y el 9600 es la velocidad de comunicación que va a tener, ¿sí? Eh, Piensen que Arduino y la computadora necesitan hablar a la misma velocidad, en el mismo idioma. Entonces van a hablar a una velocidad de 9600 bits por segundo, que es una velocidad estándar que ambos componentes entienden, ¿sí? Que ambos, perdón, elementos entienden. Muy bien. Entonces, este valor de 9600 siempre va a ser el mismo. Esto no hay por qué cambiarlo, siempre y cuando yo quiera mostrar mis valores, por supuesto, en el monitor en serie.
porque también hay cómo mostrar en otros tipos de componentes como lo son las pantallas LCD, entre otras, ¿no? Pero en este caso yo voy a mostrar en mi computador y por eso utilizo esa función, ¿sí? Si yo quiero mostrar en mi computadora la información, siempre tengo que utilizar esta función de aquí. Muy bien. Entonces, una vez entendido eso, siempre cuando vayamos a cerrar el código de nuestra función de voice setup, tenemos que cerrarlo con llaves. Iniciamos con llaves y cerramos con llaves. Es decir, aquí va a suceder todo la programación que esté en referencia con el voice setup. Lo que inicia al momento de inicializar nuestro programa o al momento de conectar nuestro Arduino a la corriente, ¿sí? Entonces, continuando, ahora vamos con otra funcionalidad que es el void loop. El void loop, a diferencia del setup que me permite ejecutar una sola vez, aquí se va a repetir el código infinitamente, una y otra vez, mientras el Arduino tenga energía. Aquí va a ir la lógica principal del programa, es decir, lo que yo quiero observar, lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ver que haga un actuador o algún componente, ¿sí? Aquí se va a repetir varias veces hasta que yo lo interrumpa, ¿sí? Entonces no tengo que volver a escribir cada rato el código, sino que aquí lo va a hacer infinitas veces. Muy bien. Esta línea tiene tres partes importantes, entonces aquí vamos a ir antes de nada con la parte de variables que vemos en la línea 3. Tenemos que tomar en cuenta que, que al declarar una variable, aquí se va a almacenar nuestros datos, nuestros números. Por eso ponemos nosotros el nombre de la variable potenciómetro y le ponemos como valor entero int. Es decir, es una variable constante. ¿Por qué es constante aquí? Aquí es constante porque prácticamente el pin A0 nunca se va a mover, es decir, no se va a ir en otra ocasión a A1, sino que siempre va a permanecer con A0. Es decir, aquí van a ingresar todos los datos de mi señal eléctrica analógica, van a entrar todos los datos y se van a almacenar aquí. Entonces van a ser valores constantes. No se va a cambiar de pin, no va a variar, no se va a modificar, sino que siempre va a ser el pin a 0. Por eso utilizamos el nombre de constante. Ahora, entonces, nosotros siempre tenemos que declarar una constante, un pin en donde se va a guardar esa información. Ese pin en este caso es A0, que es el pin analógico. Ahí se va a guardar esa información, se va a almacenar en esta variable y va a ser utilizada más adelante. Entonces, como es una constante de valor entero int, porque también podemos tener de valores decimales, de carácter, entre otras variables. En este caso solo vamos a utilizar valores enteros, ¿no? Entonces, eh, lo que le sigue después de la variable es el nombre de la misma, ¿no? Eso es que tiene que quedar en claro. Y va a ser igual a los datos que se van a almacenar en esta variable. ¿Ya? Entonces, podríamos llamarle otro nombre, podríamos llamarle valor, lectura, pero es mejor usar nombres que digan lo que es. ¿Ya? Muy bien. Una vez entendido esto, vemos que en cambio acá en el void loop, esta variable de aquí no posee un nombre de constante anteriormente. Esto se debe a que esta variable ya no va a ser constante, es decir, una vez que entre aquí un valor, aquí el valor va a ser distinto. Es decir, ya si entra por ejemplo el valor de 1, acá va a ir variando, va a ser 1. Entonces ya no es constante ese valor. Acá recordemos que aquí no estoy viendo ningún valor, ¿sí? Sino simplemente está entrando mi señal analógica. Aún no está procesada esa señal, ¿sí? Aún no está procesada, aún no está convertida a valores numéricos, por así decir, sino simplemente está entrando la señal ahí, ¿sí? Pero esa señal que entra va a ser constante, es decir, no se va a cambiar este cable a otro a uno, no, sino siempre va a seguir entrando esa señal en el pin A0, ¿sí? Ya va a ser constante. Entonces acá como los valores ya no van a ser constantes, ¿por qué? Porque con el analog read, con esta función de aquí, voy a leer esta señal que ingresa aquí de manera constante y la voy a convertir a valores numéricos. Voy a leer esa señal y aquí me va a arrojar esta variable de aquí distintos valores, entre 1, 2, hasta el 1024, ¿sí? Entonces, yo para leer esos valores, para procesar esa señal que está ingresando ahí, necesito el analog read, que es la función que lee esas entradas analógicas. Em, entonces va a leer las entradas analógicas, va a leer esa señal analógica de A0
Y aquí se van a guardar esos valores, se va a guardar en el valor de potenciómetro, ¿sí? En el nombre de la variable. Como este valor ya no va a ser constante, va a estar cambiando cada rato, va a estar siendo 1, va a estar siendo 10, va a estar siendo 20, ya no utilizo la función de constante, sino simplemente pongo que es una variable entera. Ya no es una variable constante entera, sino simplemente una variable entera. Muy bien, una vez que ya leo esos datos, que ya leo infinitos datos, que leo bastantes datos que pueden aparecer, ahora lo que voy a hacer es mostrar esos datos. Quiero ver ese valor. ¿Cómo hago para ver yo esos valores? Utilizo la función de print, ¿sí? Esto me permite mostrar esos valores, ¿ya? ¿Por qué pongo serial print? Porque en donde se me va a mostrar mis valores va a ser en la pantalla del ordenador, ¿sí? Va a mostrarse en mi ordenador, en mi monitor en serie, ahí se van a presentar esos valores. No siempre va a ser serial print, depende de en donde yo quiera mostrar esos valores. Pero lo que sí va a ser siempre importante va a ser que pongamos este nombre, print, ¿sí? Para enviar el texto al monitor serial de la computadora en este caso. El texto entre comillas aparece exactamente así. Esto es solo para que sepamos que es lo que estamos leyendo, ¿sí? Es el nombre que vamos a mostrar, es decir, se nos va a mostrar primero este nombre, se nos va a mostrar este nombre, eh, y después se nos va a mostrar el valor que lee aquí la entrada analógica, que procesa la entrada analógica, ¿sí? Entonces aquí ponemos el nombre, ponemos valor del potenciómetro para que aquí nos aparezca esto y al lado el valor numérico, por así decir, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos esto, si vamos a hacer una pequeña modificación ahora para mostrar el valor que se me está procesando aquí, el valor de la señal analógica, vamos a ponerle print ln. ¿Qué significa esto? Que va a ser un salto de línea. Si yo omito ese valor de ln, perdón, ese nombre de ln, lo que va a pasar es que esto de aquí, este mensaje de aquí, va a aparecer conectado con el mensaje de acá de manera horizontal. Es decir, no va a haber un salto de línea. Por consiguiente, mi código va a irse haciendo hacia la derecha infinitas veces, dándome una mala estética en el programa. Entonces ya vamos a ver cómo funciona. Pero este print ln es necesario para siempre hacer un salto de línea, para ir mostrando de manera ordenada esos valores. ¿Ya? Entonces se va a ir haciendo una línea nueva, en otras palabras. Finalmente con el delay pausa el programa, es decir, va a pausar en determinados segundos, en este caso 500 milisegundos. O sea, apenas me va a mostrar información cada 0.5 segundos. Cada valor que yo ingrese me va a mostrar cada 0.5 segundos. Es decir, se va a ir repitiendo cada vez ese tiempo. Me va a ir mostrando esos datos cada 0.5 segundos, haciendo que el sistema sea rápido. Si yo cambio a un segundo o a 10 segundos, ya la información se me va a mostrar de manera más lenta. Pero todo esto se los puede indicar de manera simulada, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengamos el código, vamos a darle a iniciar simulación. Se nos inicia la simulación, tocamos monitor en serie. Podemos ver cómo siempre se nos está mostrando este valor de 1023. Como les decía, en donde sucede toda esta función es aquí en el void loop. Es decir, aquí está ingresando la señal. Está entrando una señal analógica. Acá está siendo leída esa señal analógica en la línea 11. Y está siendo guardada en la variable de valor potenciómetro. Esa variable de valor potenciómetro está siendo mostrada en nuestro puerto serial y se nos muestra de la siguiente manera, como 1023. Pero si yo modifico, si yo cambio, podemos ver cómo inmediatamente los valores se me van mostrando. Esto sucede en pocos segundos, gracias al delay sucede en solo 0.5 segundos. Es decir, mientras yo voy moviendo aquí los valores de mi potenciómetro, voy moviendo. Aquí ya se me va entrando otras señales distintas, se me va leyendo inmediatamente en solo 0.5 segundos, ¿sí? Y eso es lo que va imprimiendo. Ahora veamos qué pasa si yo cambio. Primero que nada, como les decía, si quito el LN, ya no va a haber un salto de línea. Miren cómo se va a mostrar mi código. Mi código se va a mostrar de manera horizontal. Miren, si ven, no me hacen una nueva línea, sino que me muestra de manera lineal todito, lo que me da una mala estética del programa, si logran ver. Miren, para eso es importante utilizar el LN, que es un salto de línea, ¿sí? Miren, ahí se me va a mostrar los valores de manera ordenada. Si ven, ya no se me muestra de manera seguida. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el tiempo? Va a ser más lento este proceso.
Miren, voy a cambiar a 10 segundos, pongámosle 10.000. Miren, si ven, apenas me muestra el valor en 10 segundos. Apenas me va a mostrar en 10 segundos. Si estoy moviendo aquí, no me va a mostrar los valores hasta que pase 10 segundos. Lo cual es ineficiente porque me está dando una lentitud. Es muy lento el programa, ¿sí? Entonces, por eso es importante que si necesito una respuesta rápida, los segundos estén lo más mínimo posible, ¿sí? En este caso, 500 milisegundos. ¿Vale? Yo necesito una respuesta rápida. Entonces, cambio. Esto sería todo en cuanto explicado a entradas analógicas. Entonces, recordemos que también en el libro tenemos otro ejemplo que es con una fotoresistencia. Tenemos el ejemplo con una fotoresistencia, como lo podemos observar aquí. Yo ya lo he realizado. Tenemos nuestra fotoresistencia que va a ser ahora una resistencia que va a ser sensible a la luz, de acuerdo a la función que le demos. Si hay mucha luz va a realizar una determinada función y si no hay luz va a realizar otra función. Es decir, también va a tener una señal en forma de voltaje, una señal analógica, es decir, una señal que necesita ser leído por algo, en este caso por el pin A0 de nuestro Arduino. Entonces, esa señal que está aquí entrando, que no es un valor numérico aún, tiene que ser transformada a un valor numérico. Y gracias al pin analógico transformamos esos valores, que pueden ser varios valores, de acuerdo a cómo vayamos usando nuestra fotoresistencia. Miren, cuando yo ejecuto, puedo yo hacer que esté completamente oscuro o completamente claro, que haya mucha luz o que no haya nada de luz. Entonces aquí voy a tener señales, se me va a estar emitiendo una señal de forma analógica, una señal eléctrica, un impulso eléctrico que va a entrar por esta entrada 0 y va a ser convertida en valores numéricos, ¿sí? Entonces nos vamos al código y como podemos observar tenemos prácticamente lo mismo, ¿sí? Valores constantes, esa señal analógica, esa señal eléctrica analógica siempre va a estar entrando en el pin A0, va a ser constante, no va a variar, no es que se va a cambiar a 1, no, sino siempre va a estar entrando en A0. Se va a mostrar va a hacerse la conexión con nuestra computadora. De ahí aquí el valor, aquí sí va en cambio a variar este valor de la resistencia, ¿vale? Cuando se lean esos valores del pin de acá arriba del A0, van a haber distintos valores que van a ir entre 0 a 1024 o de acuerdo al componente que tengamos. Entonces aquí se va a guardar en esta variable, ya no van a ser constantes, sino van a variar, como lo dice su nombre, va a variar, ya no va a ser una variable constante. Tengo que imprimir esos valores, esos datos, y tiene que durar un determinado tiempo, ¿sí? Entonces nosotros al ver el monitor en serie vemos cómo van variando esos valores, ¿sí ven? Muy bien, vamos mostrando esos valores. Esos valores intermedios que me va a permitir controlar distintas funciones, ¿sí? Muy bien. Eso en cuanto a señales analógicas, espero que todo haya quedado claro. Ahora nos vamos a ir con la parte de señales digitales. Y aquí ahora vamos a ver a lo digital que hay un cambio fundamental, ¿sí? Vamos a iniciar con el programa que nos dice de un interruptor en nuestro texto. Vamos a irnos. Ya desarrollamos nuestra conexión respectiva y tendremos lo siguiente, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 terminales. Recuerden que aquí, bueno, es un interruptor tiene 3 pines, ¿sí? Teniendo un común, es decir, que este siempre va a ser la parte de apagado. Y acá puede ser de encendido, o si no, también puede ser de encendido el terminal 2. Ya eso va a depender de las funciones que queramos realizar, ¿no? Que si, por ejemplo, digamos que quiero tener un motor conectado aquí, quiero que se encienda este motor cuando le hago que esté en la posición 1. O si no, y quiero después cuando esté en la posición 2 acá, quiero que se encienda otro motor, no sé, me invento, ¿ya? Pero en este caso solo nos vamos a fijar cuando esté en la posición 1, ¿sí? Acá también lo puedo utilizar, aquí va a quedar vacío, ¿sí? Porque este no lo voy a utilizar. Muy bien, entonces, una vez entendido eso, los pines digitales del Arduino normalmente son los que van desde el 13. El 0 y 1 son otras funciones que son ya con Bluetooth, que se explicará más adelante. Entonces del 2 al 13 hay dos estados que pueden estar en alto, high a 5 voltios, y en bajo a 0 voltios. A diferencia de una señal analógica que podría tener varios valores intermedios, aquí solo vamos a tener valores de 1
o 0, es decir, encendido o apagado, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces ahora, hacemos el mismo proceso, nos vamos a código, declaramos nuestra variable, en este caso el pin digital 2 va a ser constante, es decir, no se va a mover ese pin, siempre va a estar entrando la señal ahí, es decir, la señal que quiero leer va a estar entrando siempre ahí, va a saber si está bien apagado o encendido, entonces no se va a mover, no es que se va a cambiar a 3, a 7, no, siempre va a estar en 2, por eso es constante, ¿sí? Igual en el voice setup lo que va a inicializarse es la conexión, la comunicación serial con mi ordenador. En este caso vamos a hacer una pequeña modificación. Recordemos que a diferencia de un pin analógico, que un pin analógico solo sirve como entrada, solo va a leer señales que ingresen en ese pin analógico. Aquí mi pin digital puede ser una entrada o también puede ser una salida, ¿ya? Entonces yo para determinar eso le tengo que poner a mi pin en un determinado modo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? En la modalidad de mi pin, ¿sí? Pin mode va a ser igual a la variable, o sea, aquí voy a tener la variable, es decir, el pin 2, aquí está guardado este pin 2. El pin 2, coma, va a ser declarado como una entrada. Si yo quiero poner lo que sea como una salida, pongo lo siguiente, ¿sí? Si quiero que sea una salida. Recuerden que aquí puedo tener yo un sensor que está enviando información al pin 2 y acá vuelta en el 13 puedo tener un actuador, ya sea un motor, un diodo LED o algo que me permita, no sé, por ejemplo, si detecta un obstáculo que se mueva un motor, algo así, ¿sí? Entonces puede ser una entrada y también puedo tener una salida, a diferencia de aquí de las entradas analógicas que solo servían como entradas. Muy bien, vamos al código, continuamos explicando, entonces este pin mode en este caso va a ser entrada, va a leer ese valor, va a entrar el valor. Una vez que entre el valor, me voy al void loop. Sí, esto va a pasar cuando se inicie porque le voy a declarar como entrada, ¿ya? Entonces va a suceder una sola vez. No necesito que suceda cada rato, sino la sola vez que suceda eso es suficiente para saber si es entrada o salida. Entonces ahora en el void loop voy a hacer algo que se repita varias veces. Primero que nada declaro mi variable, estado del interruptor. En lugar de poner aquí una lectura analógica, es decir, que me lea ese estado de alto o bajo, aquí voy a poner una lectura digital, digital read, ¿ya? Se va a leer los valores que están ingresando del pin 2, ¿sí? Y van a ser convertidos a valores numéricos o a nombres, ¿sí? Entre 0 y 1. Entonces aquí sí va a variar, van a haber valores de 0 y 1, por eso aquí no es constante el valor, ¿sí? Después de hacer eso, vamos a mostrar ese valor. Entonces aquí tenemos serial print, estado del interruptor. Vamos a ver en qué estado está. Pero aquí vamos a cambiar algo. Vamos a poner una condición, ¿sí? Ya, tomando en cuenta que solo tenemos un estado de alto o de bajo, o sea, es decir, de encendido o de apagado, aquí vamos a utilizar la siguiente función. Entonces vamos a decir que if, que si mi estado del interruptor, es decir, el estado de aquí, esta variable, es igual a high, esto el programa ya sabe que es el número 1, es decir, si es igual a 1, es igual a high, es igual a 1, entonces me va a imprimir como encendido, ¿sí? El high representa el número 1, ¿ya? ¿Estamos bien? Como les decía, va a estar en estado alto o bajo, encendido o apagado, 0 o 1. Pero aquí el programa lo llama como high, entonces high me determina eso, que está encendido. Entonces, si estado interruptor igual a high, es decir, encendido, ¿qué es lo que me voy a mostrar? Voy a mostrar el nombre de encendido. Caso contrario, si no pasa eso, el serial print me va a imprimir apagado. Es un tipo de condicional. Ya vamos a ver cómo funcionan los condicionales más adelante, pero aquí está un condicional simple, ¿ya? ¿Sí? Recuerden que el contrario a high sería low, es decir, la siguiente. Miren, si está en estado 0 es low. Si está en estado alto, es decir, 1 es high. ¿Sí? Que quede claro eso. Muy bien, el mismo proceso. Hacemos que nuestro código se procese en un determinado tiempo. Ejecutamos y vamos a ver nuestros valores. Miren, cuando toco el interruptor, me va a mostrar apagado o encendido. Apagado o encendido. Es decir, está entrando ese valor, ¿sí? Encendido o apagado, encendido o apagado. De acuerdo a lo que yo vaya realizando. Muy bien. También ahí en el programa me pide algo sencillo como el encendido de un LED.
que les voy a mostrar a continuación. El encendido de un LED. Para entender mejor y que quede así claro ya todos estos conceptos, nos vamos a ver el encendido de un LED. Solo el encendido, sin que parpadee ni nada, solo quiere que se encienda el LED. Entonces nos vamos a código, el mismo proceso. La entrada va a ser constante porque siempre va a estar entrando la información en el pin 2. Pin mode, en este caso se llama LED, va a ser salida. ¿Por qué va a ser salida? Porque en este caso, una vez que ya sea leído en este código, o sea, ingrese, ya sea alimentado mi placa, voy a hacer que de aquí se me emita un voltaje high, es decir, 5 voltios, high, verán, alto, es decir, encendido, número 1 va a salir de aquí, va a salir, verán, output, va a salir esa información, ya no va a ingresar, sino va a salir y en consecuencia se me va a cerrar mi circuito, permitiendo que mi LED se encienda. Miren, si ven, la señal sale ese voltaje, alimenta mi LED y por consiguiente cerramos el programa haciendo tierra, ¿sí? Llegando al común. Cerramos el flujo de corriente aquí, pero controlado por mi Arduino. Ahora, digamos que yo quiero que mi LED esté apagado, ¿sí? Quiero que esté apagado, entonces aquí le pongo, en lugar de high, ¿qué le pondré? Low. Mire. Low. Y vean lo que sucede. Inicio el programa y prácticamente mi LED se queda apagado. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación aquí, ¿sí? Miren. Verán. ¿Ya? Hay algo importante a tomar en cuenta aquí. Antes de continuar con lo que les voy a explicar, hay que tomar en cuenta algo. ¿Por qué está dentro de la variable voiceSetup? Es porque simplemente me va a ejecutar una sola vez. Es decir, no necesito que se me esté repitiendo cada rato el proceso, porque ya sé que cuando yo inicie mi Arduino simplemente se me va a prender mi LED. Nada más, una sola vez, suficiente. No quiero que esté pasando ese proceso cada rato, sino una sola vez quiero que se me encienda. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Miren, si yo quiero que mi LED se prenda y se apague, simplemente cambio este código de aquí, le hago control X y le llevo a mi void setup. Void loop. Pego aquí mi código, encender LED. Se va a encender el LED, recuerden que lleva una lógica, primero se enciende. Después voy a decir que espere un tiempo con el delay. Para que espere un tiempo. Delay 500. Muy bien, delay 500. Va a decir que se va a esperar solo 0. milisegundos para que parpadee. Veamos. Nunca se olviden de poner el punto y coma. Punto y coma. Y ahora, una vez que se espere ese tiempo, mi LED se va a apagar. Digital write. Digital write. Voy a leer la información que está ingresando del pin 1. Del pin 2, perdón. LED pin, coma. Se me va a apagar mi LED. Low. De nuevo termino con delay para que mi código se repita varias veces, ¿no? 500. Muy bien, punto y coma, no se olviden los punto y coma. Y al ejecutar van a ver lo que sucede. A ver, ha habido un error, perdón, ha habido un error LED, pin, coma, low. Ya, verán, a ver, let's pin, perdón, aquí la mayúscula. Recuérdense siempre escribir como es la variable principal, ¿sí? Aquí está leyendo y aquí le he puesto yo una mayúscula. Mi error, entonces voy a cambiar y ahí sí tiene que funcionarme correctamente, así es. Miren, si ven, mi LED va a empezar a funcionar. Primero hace que esté en alto, después se va a esperar unos 0.5 segundos, va a hacer que esté en bajo. De nuevo va a esperar 0.5 segundos y de nuevo va a empezar a realizar el proceso. ¿Sí ven? Solo en el void loop. Muy bien, ahora digamos que en lugar que se me encienda, quiero que se me encienda cada 10 minutos, ¿no? O cada segundo pongamos, ¿ya? Entonces cada segundo va a pasar eso, se hace más lento, ¿sí ven? ¿Sí ven? Pero la acción de respuesta está aquí. Es decir, aquí
solo va a tardar 0.5 segundos en volver a realizar el proceso. Eso sería todo en cuanto a la explicación de entradas analógicas. Ahora su deber, su tarea es realizarme el siguiente circuito, es realizarme lo que está en la página que les mandé de deber. Hacer lo siguiente: con una señal analógica voy a controlar una señal digital, ¿sí? Hago mi respectiva conexión, ejecuto el código y mire, con una señal analógica valores intermedios, es como estar subiendo el volumen, yo puedo controlar la intensidad de un LED. Miren cómo controlo la intensidad, ¿sí? Eso es su tarea. Gracias, espero que les haya servido.